Hola, ¿cómo están queridas amigas y amigos? Soy Patri, estamos en nuestro canal de Nati Patri, Tejedoras y Artesanas, y en esta oportunidad les voy a compartir cómo tejer un ponchito. Para esta prenda he utilizado esta lana, que es lana pura, de oveja, sin teñir, bien natural, y agujas número 9 milímetros, porque es bien gruesita la hebra. El punto utilizado es un punto telar, que queda así como entramada las hebras. La base para tejer este poncho es un triángulo que luego se doblan sus extremos hacia adelante, y en este caso yo le he tejido además una capucha. Les voy a mostrar en una miniatura de papel, un moldecito, cómo se va formando este ponchito. La base es tejer un triángulo y luego de tener las medidas que nosotros queremos lograr, vamos a doblar los extremos, así las esquinas de ese triángulo, y vamos a coser esta parte, dejando aquí la abertura para el cuellito. Les va a quedar de esta manera. Esta es una opción, ¿no es cierto? Esto quedaría así doblado y formaría el cuellito. Esta manera de realizarlo me lo transmitió una tejedora de telar de la provincia de Córdoba, a quien le agradezco su enseñanza. Como yo a este ponchito le hice la modificación de realizarle la capucha, entonces señalé la mitad y a partir de esa mitad le hice algunas disminuciones, como un escote redondo en el centro. Esto se lo dejo todo anotado en el esquema y se los explico después. Hasta aquí las disminuciones, y luego aquí tejí prácticamente en forma recta. Y luego tomo todos estos puntos, los levanto a los puntos y tejo un rectángulo que es lo que va a ser la capucha. Algunas cositas que tenemos que tener en cuenta cuando tejemos este ponchito con la forma de triángulo es que este ángulo tiene que ser en lo posible recto, porque después cuando nosotros doblemos aquí los extremos para formar la parte delantera del ponchito, tiene que coincidirnos la altura de la parte delantera con la parte de la espalda. Si el triángulo nos queda muy agudo, que este ángulo queda con mucho pico, cuando nosotros vayamos a doblar los extremos, nos va a quedar más corta la parte de adelante que la parte de atrás del ponchito. Y por el contrario, si nosotros hacemos un ángulo muy abierto, como en este caso, cuando vayamos a doblar, nos va a quedar la parte delantera más larga que la parte de la espalda. Eso para tenerlo en cuenta cuando lo vayamos a hacer, porque yo les digo que a mí me ha quedado un poquito más larga la parte de atrás que la de adelante. Quiere decir que mi triángulo no está perfectamente de 90 grados este ángulo, ¿sí? No es completamente exacto, sino que tiene un poquito más agudo. Acá lo podemos ver. Es casi me quedó, pero tiene un poquito más agudo. Entonces, cuando yo voy a doblar la parte de los costados hacia el centro, me quedó con un poquito de diferencia entre la espalda y lo que es la delantera del ponchito, ¿sí? Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, es decir que, así como yo se los voy a explicar, con los aumentos que le voy a dar, me quedó de esta manera. Si ustedes ven que les queda muy agudo el ángulo, entonces le pueden agregar algunos aumentos más cada 3 o 4 vueltas, algún aumento más a cada lado, ¿sí? Para tejer este punto telar con forma de pico, así en forma de triángulo, para que luego ustedes lo puedan utilizar ya sea para un ponchito, para un chal, para la prenda que deseen, vamos a comenzar con 5 puntos y vamos a tejer de esta manera.
Primer punto lo voy a tejer al derecho. Segundo punto, tejo al derecho, levanto la hebra, paso este sin tejer, como si lo fuera a tejer al revés, bajo la hebra, tejo al derecho, levanto la hebra y este último punto lo voy a pasar sin tejer. Porque además de tejer en el punto telar, voy a ir haciendo un punto de orilla que me queda así como una cadena en los dos lados para que ya nos quede una terminación. Y además vamos a ir haciendo los aumentos. Del lado del derecho, un aumento a cada lado a un punto de la orilla. Lo vamos a ir viendo ahora despacio. Bien, terminamos esta primera vuelta del derecho de la prenda. Damos vuelta al tejido. Voy a tejer el primer punto al derecho para que me vaya quedando esa cadena. Estoy en el revés de la prenda, por lo tanto ahora voy a levantar la hebra y voy a tejer esos 3 puntitos al revés. Dejo la hebra arriba y este lo paso sin tejer. Vuelvo el tejido. Y ahora vamos a empezar también con los aumentos. Entonces, tengo la hebra aquí a un puntito de distancia. Dejo el primer punto al derecho para que me vaya quedando la cadena. Y ahora voy a empezar con los aumentos. ¿Cómo voy a hacer el aumento? Con una lazada, que del lado del revés la vamos a tomar en forma cruzada para que no nos quede calado. Entonces, voy a hacer la lazada de esta forma, así, para arriba. ¿Por qué? Porque este puntito que sigue lo voy a pasar sin tejer, como si lo fuera a tejer al revés. Bajo la hebra, a este lo tejo al derecho. Levanto la hebra, este lo paso sin tejer. Y ahora este puntito que tengo me toca también pasarlo sin tejer, pero antes tengo que hacer el aumento. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese aumento? Lo voy a hacer así para arriba para que pueda pasar este sin tejer y la hebra me quede arriba, a un puntito de distancia. Nos vamos otra vez al revés del tejido. En el revés del tejido no voy a hacer aumentos y voy a tejer los puntitos del punto telar al revés, pero voy a tener cuidado de que el primer punto lo voy a tejer al derecho para que me quede la cadena en la orilla. Ahora tengo la lazada aquí, fíjense, bien abierta, pero como yo voy a tejer estos puntos al revés, levanto la hebra y la voy a tomar a la lazada cruzada, desde acá abajo. Porque si yo la tomo desde acá me va a quedar un calado a los costados y no es lo que quiero en esta prenda. Entonces lo voy a tomar desde acá a la lazada que hice en la vuelta anterior al aumento. Tejo la lazada, que es un puntito, y sigo con los otros al revés. Acá me encuentro otra vez con la lazada, que es el aumento que hice del otro lado. Lo voy a tomar también desde acá abajo para que me quede cruzado y cerrada la lazada. Y ahí tengo el otro punto. Y recuerdo, tengo hebra arriba, este último lo paso así, sin tejer, para que me vaya quedando acá esa cadena y lo mismo de este otro lado. Ahora doy vuelta al tejido y nos toca hacer otra vez una vuelta del derecho. Tejemos el primer punto al derecho. Luego inmediatamente voy a hacer un aumento
Ese aumento lo voy a hacer con la lazada así hacia arriba, porque a este puntito me va a tocar pasarlo sin tejer. Bajo la hebra, tejo el que sigue, levanto la hebra, este que es el del centro me toca sin tejer, bajo la hebra, tejo el que sigue, levanto sin tejer y ahora me toca hacer el aumento de este lado, que lo voy a hacer de esta manera para que la hebra me quede arriba y pasar este puntito sin tejer. Damos vuelta al tejido. Estoy en el revés de la prenda. Primer puntito lo tejo al derecho. Levanto la hebra. Tengo la lazada aquí, que la voy a tejer en forma cruzada, por lo tanto la voy a tomar desde acá abajo. Tejo el resto de los puntos al revés de la trama, ¿no es cierto? Fíjense que ya ahora tengo más cantidad porque los vamos aumentando. Llego a la lazada del otro lado, la tomo desde abajo, tejo, me queda la hebra arriba y el último puntito sin tejer. Doy vuelta al tejido otra vez y vamos a hacer otra vuelta del derecho. Como nosotros estamos agregando un punto a cada lado en las vueltas del derecho, siempre nos va a tocar empezar y terminar de la misma manera. Entonces, otra vez aquí tejo mi primer punto al derecho, luego hago la lazada de esta manera y me va a tocar pasar sin tejer, bajo la hebra, tejo el que sigue, levanto, sin tejer, bajo, tejo el que sigue, levanto, sin tejer, bajo, tejo, levanto, sin tejer, me toca hacer el aumento, lo hago de esta manera y paso sin tejer el último. Fíjense ya cómo va tomando forma. Vamos a tejer 2 vueltas más. Aquí tengo la hebra entonces a un punto de distancia de la orilla. Primer punto lo tejo al derecho. Ahora levanto la hebra porque tengo que tejer todos los puntos al revés. Recordar que la lazada, que es el aumento que hice en la vuelta anterior, la tomo desde abajo para cerrarla, que no me quede un agujerito, y sigo con los otros puntos al revés. Llego a la otra lazada, la tomo desde abajo, tejo, dejo la hebra arriba, último sin tejer. Me va quedando la cadena de ese lado, la cadena de este lado y el puntito telar de este lado. Para darle forma al ponchito voy a tejer el triángulo y cuando tengo 40 centímetros de altura, lo que voy a hacer es darle forma al cuellito para después hacerle la capucha. Entonces aquí en esta prenda y con este material y número de agujas, lo que hago es disminuir cerrando primero, en primer lugar, 7 puntos y luego voy a cerrar 2 puntos a cada lado una vez y luego un punto y un punto otra vez. Quiere decir que en total yo voy a disminuir acá 15 puntos. Y luego voy a tejer en forma recta
hasta completar los centímetros necesarios para que cuando yo cierre el ponchito, me quede esta altura en coincidencia con los 40 centímetros que tengo aquí, ¿no es cierto?, en esta parte. Acá se enrosca un poquito, pero luego cuando lo cosamos, eso se soluciona. Y lo que voy a hacer ahora es levantar todos estos puntos, como ya les he mostrado en otros tutoriales, donde hemos hecho escote redondo, se procede de la misma manera, lo mismo para cerrar, y levantar todos los puntos para tejer un rectángulo, y luego voy a coser los extremos de la capucha, así que eso es lo que les voy a mostrar ahora. Para levantar los puntos, vamos a tratar de tomar donde tenemos los nuditos. Esto ya lo vimos en escote redondo. Tratamos de no tomar donde tenemos la cadena así suelta, sino en los nuditos. Ahí. Me voy a venir a este otro nudito. Acá donde hicimos las disminuciones, tener en cuenta que siempre podemos levantar un puntito más para evitar que nos quede un espacio en esa vuelta, ¿no?, donde pasamos de cerrar 2 puntos a volver a cerrar 2 o 1 punto. Y nos vamos al siguiente nudito para evitar que nos queden agujeritos. Bueno, y de esta forma vamos a seguir levantando todos los puntos para tejer la capucha. Cuando terminamos de levantar todos los puntos, tejemos en forma recta hasta la altura deseada. Levanté aquí en total 26 puntos hacia cada lado, o sea que en total levanté 52 puntos. Y con esos 52 puntos tejí en forma recta. Ahora, hay dos opciones para unir aquí arriba y darle forma a la capucha, ¿no es cierto? Una es cerrar todos los puntos con cadenas, como ya lo hemos visto varias veces, se los voy a mostrar acá un pedacito nada más. Tejemos los puntos al derecho y vamos cerrando, pasando el de atrás hacia adelante. Tejemos, pasamos de atrás hacia adelante y así cierran todos los puntos. Esta es una manera. Cuando lo terminan de cerrar, se unen las dos partes con una costura. Ahora, yo lo que voy a hacer es unirlos, como ya les he mostrado en un chaleco, tejiendo las dos partes para que quede más prolijo. Con lo cual, voy a desatar esto. Y les voy a mostrar la otra manera. Para poder unirlos como los hombros, voy a colocar la mitad de los puntos en una aguja auxiliar o en una hebra, como en este caso.
Esto lo vamos a hacer por un ratito nada más, porque ahora ya van a ver que los vamos a ubicar en otra aguja. Yo quiero aprovechar esta hebra con la que venía tejiendo para unir, para no tener que cortar y volver a añadir. Entonces, por eso coloqué los puntos acá en esta hebra. Ahora voy a doblar al medio. Así me va a quedar. Y para poder comenzar a unir las dos partes tejiéndolas, voy a colocar estos puntos nuevamente. Y lo mismo voy a hacer con estos puntos, los voy a colocar en otra aguja en sentido contrario. Siempre viendo que me queden todos los puntos, ¿no es cierto? No saltear ninguno. A medida que los paso voy sacando la hebra. Muy bien, pasados todos los puntos, me va a quedar aquí la hebra para poder comenzar la unión, y estos que los tengo mirando para aquel lado, voy a pasarlos también a una aguja para que me quede en este sentido la aguja y poder tomarlos a los dos puntos. Muy bien, ahí tengo ya las dos partes de la capucha colocadas en el mismo sentido para poder comenzar la unión. Lo que sí voy a hacerlo es del lado del revés del tejido. Entonces voy a poner las agujas así. Y del lado del revés voy a unir. Aquí voy a tejer un punto de este lado, un punto de este lado, tejo, salgo. Una vez que está tejido, saco los dos puntos, el de la aguja de atrás y el de la aguja de adelante. Tejo el siguiente, tomando juntos el de adelante y el de atrás. Salgo. Suelto los dos puntos porque ya están tejidos, y con cualquiera de las dos agujas paso el de atrás hacia adelante. Nuevamente tomo uno de adelante, uno de atrás, tejo, salgo, suelto los puntos y paso el de atrás hacia adelante. Ya llegando al final nos quedan solamente dos puntos de cada lado. Muy bien, cortamos la hebra y aseguramos. Después esto lo escondemos con una aguja de crochet. Muy bien, esto ya lo podemos sacar. Y miren qué prolija queda esta manera de unirlo. Así del revés, y así nos queda del lado del derecho. Luego, para unir las partes centrales del triángulo, así al medio, acá como les había ya contado, tenemos las opciones de unir con una aguja de coser, desde aquí del comienzo, yo les voy a mostrar ahora un poquito, y la otra opción es
dejar los puntos en suspenso de los dos lados, sin cerrarlos como yo hice acá que los cerré, y unirlos de la misma manera que hicimos recién aquí con la capucha. De las dos maneras está bien. Yo les voy a mostrar acá cómo coserlo. Aseguramos primero el primer nudito. Vamos tomando una cadena de cada lado del tejido. Una de este lado, una de este lado, ahí tiran un poquito la hebra, pero no demasiado porque queda bien así esta línea que simula también lo que veníamos haciendo con el tejido. La costura yo no se la voy a hacer bien hasta donde empieza la capucha, sino unos 5 centímetros más abajo, para dejarle aquí este mismo detalle de donde cerré los puntos, que se hace como un rulito, que forme parte de ese detalle del cuellito. Esta costura, fíjense que yo la dejé bastante abierta, no tiré tanto la hebra, porque me gustaba que quede así, que se note la hebra, porque me parece que en el conjunto de la prenda queda bien así. Si a ustedes les gusta más ajustadita, entonces cuando cosen tiran un poco más la hebra para que esta puntada quede más chiquita. Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo ponerle un poquito de color a este pon. Entonces voy a tomar una hebra bien colorida y voy a tratar de hacerle unas líneas de bordado simulando un poco y aprovechando la costura central y las mismas hebras que tiene el punto telar, ¿sí? Voy a empezar acá, después voy a esconder bien la hebrita del lado de atrás y voy a tratar de simular estos puntitos. Acá voy a pasar por encima, pero después ya voy a mantener aquí, voy a pasar por debajo, acá voy a pasar por encima, acá por debajo, acá por encima, siguiendo el caminito de esta hebra. Lo mismo que donde empezamos, ¿no es cierto? Aquí, donde terminemos el bordado, vamos a esconder después la hebra del lado de atrás, ¿sí? Haciéndole un nudito.
Lo mismo que hice en esta hebra, voy a hacer también de este otro lado para que me quede simétrico. Y por supuesto ustedes pueden hacerle los bordados que deseen, ¿no es cierto? Yo solamente le voy a hacer estas 3 líneas. Y luego va a quedar colocar los flecos, que ahora les voy a mostrar cómo colocarlos. Y también, si desean, pueden ponerle un cordoncito de colita de rata nada más, con los tomadores que vienen especialmente para esas colitas de rata para las capuchas. Y bueno, y colocársela aquí todo alrededor, pasándola por esa cadena que nos ha quedado del punto de borde que hicimos en la capucha. Para realizar los flecos van a cortar las hebras del doble del largo que ustedes desean esos flecos y los vamos a ir colocando simplemente con una aguja de crochet. Ustedes vean con qué frecuencia, ¿no es cierto?, se lo quieren colocar. Yo no le voy a poner tanta cantidad. Voy a tomar así la aguja, paso y luego paso la hebra por adentro del ojal. Y de esta manera me va a quedar el flequito. Así voy a ir intercalando. Ya está ladrando mi perra de nuevo. Así. Pero bueno, es parte de la casa la perra. Espero que les guste. Me encanta la decoración de este color. Queda muy bonito, muy pintoresco para niños. En un videíto aparte, a continuación, cuando finalicemos les voy a dejar nuevamente cómo tejer este punto telar en forma de pico y que les puede servir no solo para el ponchito, sino también para tejer un chal. Y les voy a dejar también cómo tejerlo a este punto en forma recta, en una muestra, para que cuando tomen los puntos de la capucha y tengan que tejer el rectángulo, puedan tejer aquí en forma recta.